Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro espacio para aprender español. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis tenido una semana estupenda. Hola, bienvenidos a todos los que nos escucháis. Yo soy Pablo y como siempre estoy muy contento de estar aquí. Y yo soy Ana. Estamos encantados de estar aquí con vosotros otra vez para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales, como las que podríais tener con cualquier amigo hispanohablante. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis de una forma natural y divertida, escuchando un diálogo fluido y descubriendo vocabulario y expresiones útiles para el día a día. Queremos que el aprendizaje del español no sea una tarea pesada, sino una experiencia interesante y sobre todo útil. Totalmente. Queremos que sintáis que estáis aquí, sentados con nosotros, tomando un café y charlando. Y por eso hoy, como siempre, vamos a charlar sobre un tema y os explicaremos algunas palabras o frases que quizás sean nuevas para vosotros. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Es una herramienta muy útil para no perderse ningún detalle. Muy buena recomendación, Ana. A veces, aunque entiendas la mayoría, una palabra clave se puede escapar y los subtítulos ayudan mucho a seguir el hilo. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que has elegido para nuestra charla? Suenas muy inspirada. Pues sí, he pensado en algo que forma parte de nuestra vida diaria de una manera muy intensa, a veces demasiado. Vamos a hablar de la tecnología y las redes sociales, de cómo han cambiado nuestra forma de vivir, de comunicarnos y hasta de trabajar. Uf, qué temazo. Un tema muy interesante y con mucho de qué hablar. Es algo que nos afecta a todos, sin excepción. Creo que todos tenemos una relación de amor-odio con la tecnología, ¿no crees? Sin duda. Por un lado, nos facilita la vida de mil maneras, pero por otro puede llegar a ser un poco absorbente. Empecemos por lo más obvio, el móvil, el smartphone, ese pequeño aparato que llevamos a todas partes. Pablo, sé sincero, ¿cuánto tiempo pasas al día mirando la pantalla? Ay, Ana, me haces una pregunta difícil. Si te soy sincero, creo que paso más tiempo del que me gustaría admitir. A veces cojo el móvil solo para mirar la hora y sin darme cuenta han pasado 20 minutos y he estado haciendo scroll sin parar. Es como si el tiempo volara. Me pasa exactamente lo mismo. Es como un agujero negro. Dices que vas a responder un mensaje rápido y acabas viendo videos de recetas que probablemente nunca harás. Y has usado una palabra muy interesante, scroll. ¿Podríamos explicar qué significa para quienes no la conozcan? Claro, hacer scroll, o como también decimos a veces, deslizar, es una palabra que hemos adaptado del inglés to scroll. Se refiere a la acción de mover el dedo sobre la pantalla, normalmente de abajo hacia arriba, para ver más contenido en una página web o en una aplicación, como Instagram, Facebook o TikTok. Aunque es un anglicismo, una palabra del inglés, es extremadamente común. Todo el mundo la entiende. Exacto. Es una de esas palabras que se han integrado completamente en nuestro vocabulario diario. Yo, por ejemplo, hago mucho scroll en Instagram. Es mi red social principal, la que más uso. Me encanta ver fotos de viajes, ideas de decoración, recetas. Es muy visual y me relaja, o eso creo yo. A mí Instagram también me gusta por la parte visual, pero últimamente la que más uso es X, lo que antes era Twitter. Me parece una forma muy rápida de estar al día de las noticias y de lo que está pasando en el mundo. Es más de información, de texto, aunque también tiene su lado oscuro, con mucha negatividad. Entiendo. Yo también la uso para informarme, pero a veces me resulta un poco abrumadora. La palabra abrumador o abrumadora significa que algo es tan intenso o excesivo que te supera, que te agobia. En X hay demasiada información y opiniones muy polarizadas, es decir, muy extremas y opuestas. Prefiero la tranquilidad de las imágenes bonitas.
Jaja, sí, te entiendo perfectamente. Cada red social tiene su propio ambiente, su propia energía. Y ni hablemos de TikTok. Esa plataforma es otro nivel de adicción. El formato de videos cortos y el algoritmo que tiene son increíblemente efectivos para mantenerte pegado a la pantalla. Totalmente. El algoritmo, esa es otra palabra clave. Un algoritmo, en el contexto de las redes sociales, es un conjunto de reglas y cálculos que decide qué contenido mostrarte. Se basa en tus gustos, en lo que ves, en lo que te gusta, para darte más de lo mismo. Por un lado, es genial porque ves cosas que te interesan, pero por otro, puede crearte una burbuja. Una burbuja explica eso, que es un concepto muy interesante. Claro, una burbuja informativa o burbuja de filtros es cuando el algoritmo solo te muestra contenido que confirma tus propias ideas y opiniones. Dejas de ver puntos de vista diferentes y puedes llegar a pensar que todo el mundo piensa como tú. Es un poco peligroso, porque nos aísla de la diversidad de opiniones que hay en el mundo real. Es una explicación perfecta y es muy cierto. Y detrás de todo este contenido que consumimos, ya sea en Instagram, TikTok o YouTube, están los influencers o creadores de contenido. ¿Qué opinas de ellos? ¿Crees que es una profesión real? Pues yo creo que sí, sin duda. Ser creador de contenido es un trabajo muy exigente. Requiere creatividad, constancia, saber de edición de video, de marketing. No es solo hacerse una foto bonita. Hay gente que ha construido verdaderos imperios a partir de su marca personal en redes. Aunque, como en todo, hay de todo. Estoy de acuerdo. Hay creadores que aportan muchísimo valor, que enseñan, que inspiran, pero también hay otros que solo promueven un estilo de vida superficial. Y eso nos lleva a otro concepto del que ya hemos hablado alguna vez, el postureo. Uf, sí, el famoso postureo. Esa es una palabra muy española. Postureo es la actitud de aparentar, de mostrar una pose o una imagen para que los demás la vean, sobre todo en redes sociales. Publicar la foto perfecta de las vacaciones, la cena en el restaurante de moda, a veces es más por la foto que por disfrutar del momento. Exacto. Y eso puede generar frustración o envidia al comparar nuestra vida normal con sus altibajos con la vida aparentemente increíble y perfecta de los demás. Esto puede afectar mucho a la salud mental, especialmente de los más jóvenes. Definitivamente. Y está relacionado con un fenómeno que ahora tiene nombre. Otro anglicismo, FOMO. Son las siglas de Fear of Missing Out. En español lo podríamos traducir como miedo a perderse algo. Es esa ansiedad que sientes al ver en redes sociales que tus amigos están haciendo planes geniales o que hay un evento al que no has ido. Sientes que tu vida es menos interesante. Es un sentimiento horrible. Te genera la necesidad de estar conectado constantemente para no perderte nada, para no quedarte fuera. Y por supuesto, otro gran problema en las redes sociales son las noticias falsas, los bulos. Cierto, cada vez es más difícil saber qué es verdad y qué no. Hay que tener mucho cuidado con la información que consumimos y que compartimos. Es muy fácil caer en la trampa. ¿Quieres explicar qué es un bulo para que quede claro? Por supuesto, un bulo es sencillamente una noticia falsa que se crea y se difunde con la intención de engañar a la gente. Se propagan muy rápido por las redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, y pueden ser muy peligrosos porque crean desinformación. Por eso es importante verificar las fuentes de información y no creerse todo lo que se lea a la primera. Muy importante. De hecho, por todo esto, he estado intentando reducir mi tiempo de pantalla. Es un término que usan ahora los móviles para decirte cuántas horas al día pasas usándolo. Y cuando vi mis estadísticas me asusté un poco. Es una llamada de atención. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo para reducirlo? Yo también debería hacerlo. Necesito ideas prácticas. Pues he probado varias cosas. Por ejemplo, he desactivado las notificaciones de la mayoría de las aplicaciones.
Así no siento la necesidad constante de mirar el móvil cada vez que suena o vibra. Solo dejo activadas las importantes, como las llamadas o los mensajes de mi familia y amigos cercanos. Es un cambio pequeño pero muy efectivo. Eso es muy inteligente. La tentación de mirar el móvil disminuye si no te está llamando la atención constantemente. Yo lo que intento es no usar el móvil una hora antes de irme a dormir. He leído que la luz azul de la pantalla afecta la calidad del sueño y, la verdad, desde que lo hago noto que descanso mejor. Antes me quedaba hasta tarde haciendo scroll y mi cerebro no desconectaba. Es una idea fantástica, creo que te la voy a copiar. A veces me doy cuenta de que estoy en la cama y sigo mirando cosas sin sentido. Es un hábito que quiero cambiar. Se trata de encontrar un equilibrio, ¿no? De usar la tecnología a nuestro favor sin que nos controle a nosotros. A veces incluso pienso en hacer una desintoxicación digital. ¿Una desintoxicación digital? Suena serio. ¿Qué sería exactamente? Pues es un periodo de tiempo en el que una persona se abstiene voluntariamente de usar dispositivos electrónicos, como móviles, ordenadores, etc. Puede ser un fin de semana o unas horas cada día. El objetivo es reducir el estrés y la dependencia y reconectar con el mundo físico, con las personas cara a cara. A mí me parece una idea muy sana. La verdad es que sí, quizá deberíamos probarlo un fin de semana. Y otro tema que me preocupa relacionado con todo esto es la privacidad, la huella digital que vamos dejando por Internet. Explica eso de la huella digital. Es un concepto fundamental hoy en día. La huella digital es el rastro de datos que dejas cuando usas Internet. Cada me gusta que das, cada foto que subes, cada búsqueda que haces, todo va creando un perfil sobre ti. Las empresas usan esa información para mostrarte publicidad personalizada, pero es un poco inquietante pensar en la cantidad de información que tienen sobre nosotros. Totalmente. Hay que ser muy consciente de los permisos que damos a las aplicaciones y de la información que compartimos públicamente. Y hablando de privacidad y de tecnología en casa, ¿qué opinas de otros avances como los asistentes de voz o las casas inteligentes? ¿Tienes algún cacharro de esos en casa? Me gusta la palabra cacharro, es muy coloquial. Un cacharro es un aparato o dispositivo, a menudo electrónico, dicho de una forma informal y un poco afectuosa. Y respondiendo a tu pregunta, pues la verdad es que al principio era como tú, un poco escéptico. Me daba un poco de reparo el tema de la privacidad, tener un aparato que siempre está escuchando. Tener reparo es una expresión que significa sentir una ligera desconfianza o duda sobre hacer algo. Exacto, esa es la palabra, reparo. Me preocupa quién tiene acceso a esa información, si se puede usar de forma indebida. Quizás soy un poco clásica, pero valoro mucho mi privacidad. Yo al principio también pensaba así, pero al final me regalaron un altavoz inteligente y le he encontrado mucha utilidad. Lo uso para poner música mientras cocino, para que me diga el tiempo que va a hacer por la mañana, para poner temporizadores. Son pequeñas cosas, pero hacen el día a día un poco más cómodo. También tengo luces inteligentes y es genial poder apagarlas todas con la voz cuando ya estás en la cama. Bueno, visto así, tiene su punto. No te niego que a veces me daría pereza levantarme a apagar una luz que me he dejado encendida. Quizás tenga que darle una oportunidad. Donde sí que uso la tecnología sin dudarlo es para las compras. Soy muy fan de comprar en línea. Ah, sí, yo también, sobre todo para cosas de electrónica o libros. Es muy cómodo que te lo traigan a casa. Pero para la ropa, por ejemplo, sigo prefiriendo ir a las tiendas físicas. Necesito tocar la tela, probármela, ver cómo me queda. A mí me gusta comprar ropa online porque puedes probártela tranquilamente en casa, con tu propia luz y tus propios espejos, sin la presión de un vendedor. Pero entiendo lo que dices. La experiencia de ir de compras también es agradable. Pasear, ver los escaparates, es más una actividad social. Has usado la expresión ir de compras. Creo que es útil explicar la diferencia con hacer la compra, porque para un estudiante de español pueden sonar muy parecidas, pero significan cosas totalmente diferentes. Tienes toda la razón. Es un error muy común al principio.
Hacer la compra se refiere de forma muy específica a comprar comida y productos de primera necesidad para la casa, lo que en inglés sería grocery shopping. Normalmente vas al supermercado a hacer la compra. En cambio, ir de compras es una actividad de ocio más general. Comprar ropa, zapatos, regalos, tecnología, es lo que en inglés sería to go shopping. Perfectamente explicado. Y volviendo a comprar online, lo que a mí me parece fundamental son las reseñas, los comentarios de otros compradores. Antes de comprar cualquier cosa, siempre leo las opiniones, aunque a veces es difícil saber cuáles son reales y cuáles son falsas. Sí, las reseñas son clave y también la política de devoluciones. Yo solo compro en sitios que ofrezcan devoluciones fáciles y gratuitas. Es mi condición número 1. Y otro ámbito que la tecnología ha revolucionado por completo es el del entretenimiento en casa. Te refieres a las plataformas de streaming, ¿verdad? Netflix, HBO, Disney Plus. Exacto. Han cambiado por completo la forma en que consumimos series y películas. Recuerdo cuando tenías que esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo de tu serie favorita. ¡Qué paciencia teníamos! Totalmente. Ahora tenemos acceso a un catálogo infinito de contenido y podemos verlo cuando queramos y donde queramos. Y esto ha creado un nuevo fenómeno, el maratón de series. ¿Qué es hacer un maratón de series, Pablo? Pues hacer un maratón de series es ver muchos episodios de una misma serie seguidos, uno detrás de otro, a menudo en un solo día o un fin de semana. Es el equivalente a lo que en inglés llaman binge watching. Es muy adictivo, sobre todo cuando una serie te engancha de verdad. Sí, a todos nos ha pasado. Empiezas un capítulo por la noche y cuando te das cuenta está amaneciendo y te has visto la temporada entera. Y ya que hablamos de cómo la tecnología ha cambiado nuestros hábitos, no podemos olvidarnos del trabajo. El teletrabajo ha sido una revolución para muchos, especialmente en los últimos años. Sin duda, el teletrabajo o trabajo en remoto ha pasado de ser algo raro a ser la norma para muchas empresas. Yo he teletrabajado bastante y tiene grandes ventajas, como la flexibilidad de horarios o el ahorro de tiempo y dinero en transporte. Sí, no tener que pasar una hora en el transporte público cada día es un lujo. Pero también tiene su lado negativo, como la dificultad para desconectar del trabajo. A veces, como tu oficina está en tu casa, sientes que siempre estás disponible, que nunca terminas de trabajar del todo. Estoy completamente de acuerdo. La línea entre la vida personal y la profesional se vuelve muy fina, muy borrosa. Y también está la falta de contacto social con los compañeros. Se echa de menos el café de media mañana con los colegas, las conversaciones informales que no son sobre trabajo. Esas pequeñas interacciones son importantes para el ambiente laboral. Cierto. Y para que el teletrabajo funcione bien, las herramientas digitales son fundamentales. Plataformas como Zoom, Slack o Microsoft Teams se han vuelto imprescindibles para la comunicación y la organización de los equipos. Sí, aunque a veces sufrimos lo que llaman la fatiga de Zoom. Tantas videollamadas seguidas pueden ser agotadoras, más que las reuniones presenciales. Por eso muchas empresas están optando por un modelo híbrido. ¿Y en qué consiste el modelo híbrido? El modelo híbrido de trabajo combina el trabajo presencial en la oficina con el teletrabajo. Por ejemplo, vas a la oficina 2 o 3 días a la semana y el resto trabajas desde casa. Intenta coger lo mejor de los dos mundos, la flexibilidad del teletrabajo y la colaboración y el contacto social de la oficina. Parece que es el futuro. Suena como una solución muy equilibrada. Como decíamos antes con las redes sociales, todo se reduce a encontrar el equilibrio perfecto. Y para ir terminando, Pablo, un último avance tecnológico que ha cambiado nuestra vida diaria, los pagos digitales. Es verdad. ¿Recuerdas cuando fue la última vez que usaste dinero en efectivo? Yo cada vez uso menos monedas y billetes. Pago casi todo con el móvil o con la tarjeta contactless. Y luego está Bitsum. Bitsum ha sido una revolución en España. Para quien no lo sepa, Bitsum es un sistema que te permite enviar y recibir dinero de forma instantánea entre particulares a través del móvil, solo con saber el número de teléfono de la otra persona. Es súper útil para pagar tu parte en una cena de amigos o para devolverle dinero a alguien rápidamente.
Has simplificado muchísimo esas pequeñas deudas entre amigos. Es rápido, fácil y seguro. La tecnología, cuando se usa bien, realmente nos hace la vida más sencilla. Exacto. La tecnología es una herramienta increíblemente poderosa, pero tenemos que ser nosotros quienes la controlemos y decidamos cómo y cuándo usarla para que realmente mejore nuestra vida y no al revés. Ser usuarios conscientes y críticos. Qué buena reflexión para terminar, Ana. Creo que hemos cubierto un montón de aspectos interesantes sobre este tema. Hemos hablado de redes sociales, de algoritmos, de influencers, de salud digital, de casas inteligentes, de compras online, de teletrabajo. Ha sido muy completo. Sí, ha sido una charla muy completa. Esperamos que a todos los que nos estáis viendo os haya resultado útil e interesante y que hayas aprendido vocabulario y expresiones nuevas para poder hablar sobre este tema tan actual en español. Y ahora, me gustaría mucho saber qué piensan las personas que nos están viendo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Usáis mucho las redes sociales? ¿Cuál es vuestra favorita y por qué? ¿Tenéis algún truco para no pasar demasiado tiempo con el móvil? Dejádnoslo en los comentarios. Nos encantaría leeros y aprender de vuestras experiencias. Sí, por favor, contadnos. Vuestras opiniones enriquecen mucho este espacio. Y si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil para vuestro aprendizaje, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos diálogos. Vuestro apoyo significa mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido. Muchísimo. Y por supuesto, si tenéis alguna sugerencia para futuros temas que os gustaría que tratáramos o cualquier comentario sobre el video de hoy, nos encantará leeros en la sección de comentarios. Vuestras ideas nos ayudan a crear contenido que realmente os sirva y os interese. Exacto. Queremos que esto sea un espacio interactivo y que lo construyamos entre todos. Así que muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por acompañarnos hoy en esta charla tan tecnológica. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! Adiós a todos, cuidaos mucho.